Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama expresa su preocupación por los efectos de las fuertes lluvias en Andhra Pradesh. Cultivar un corazón cálido para el propio bienestar, dice su santidad el Dalai Lama. China somete a los miembros tibetanos del partido a severas restricciones en sus prácticas religiosas. El Sikkim visita los asentamientos tibetanos en el norte de la India. Estudio revela el esfuerzo organizado del Partido Comunista Chino para difundir la narrativa de Beijing sobre el Tíbet entre los responsables políticos italianos. Lituania pide boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. La Cal Honor Sindolma felicita al general Nakatani por su nombramiento como asesor especial de derechos humanos de Japón. El diputado australiano Ench envía un mensaje de felicitación a la Cal Honor Sindolma. El Instituto de Política del Tíbet organiza un panel de discusión sobre las figuras históricas destacadas del Tíbet. La Administración Central Tibetana celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Niñas y las Mujeres. El Dr. Namgyal Chödrop es el nuevo representante de la oficina del Tíbet en Washington, D.C. Su santidad el Dalai Lama ofreció su más sentido pésame al ministro principal y al pueblo de Andhra Pradesh, que se ha visto afectado por las inundaciones masivas causadas por las fuertes lluvias en varios distritos del estado. En una expresión de solidaridad, su santidad el Dalai Lama hizo una donación para los esfuerzos de socorro y rescate. Las fuertes lluvias han inundado varias partes del sur de la India, lo que provocó una situación similar a la inundación en Andhra Pradesh y Tamil Nadu la semana pasada. La furia del monzón se ha cobrado la vida de más de 40 personas, mientras que otras siguen desaparecidas. Su santidad el Dalai Lama enfatizó en cultivar un buen corazón sin importar si se es creyente o no. Su santidad dijo que cultivar un buen corazón no es un asunto religioso, sino algo que está relacionado con el bienestar físico y mental de una persona. We really need, whether believe religion or not, we really need warm-heartedness. In education, we should include about warm-heartedness. Su santidad mencionó la importancia de incluir la educación sobre la bondad en el sistema educativo moderno. El miércoles de la semana pasada, a pedido de una organización no gubernamental brasileña, Palas Athena, su santidad el Dalai Lama dio una charla sobre educar el corazón para el nuevo milenio. Según fuentes, el gobierno chino ha impuesto una prohibición estricta a las actividades religiosas de todos los miembros tibetanos del partido en Solo, región de Amdo, en el Tíbet. La prohibición requiere que todos los miembros del partido se abstengan de participar en actividades religiosas en el hogar, por lo que se vieron obligados a deshacerse de altares y santuarios religiosos personales. El castigo por no cumplir con la orden incluye enfrentar despidos de trabajos gubernamentales y la privación de derechos fundamentales, incluida la negación de beneficios y subsidios estatales. Se informa que la gente en el Tíbet teme que se expanda la implementación de la política a gran escala. El 22 de abril de 2021, el gobierno chino introdujo un código de conducta para los miembros del Partido Comunista en la región autónoma del Tíbet, que prohíbe a los miembros del partido participar en cualquier actividad religiosa, tanto en la vida pública como en la privada. El Sikkim Penpa Tsering de la Administración Central Tibetana salió de Dharamsala el jueves de esta semana para realizar una visita de 13 días a Delhi y a los asentamientos tibetanos en Dehradun, al distrito de Sirmur y al asentamiento tibetano Bon en Solan, Himachal Pradesh. Un estudio reciente sobre las agencias de influencia del Partido Comunista Chino y sus operaciones en Italia reveló que la propagación del nuevo Tíbet es un área clave de enfoque, entre otros, de los esfuerzos de Beijing para cooptar a los parlamentarios y políticos italianos. El estudio publicado conjuntamente por Sinopsis y el Comité Global para el Estado de Derecho Marco Pannella, con sede en Italia, titulado Secuestrando la principal agencias de influencia del Partido Comunista Chino y sus operaciones en la política local y parlamentaria italiana, proporciona una descripción general de los actores clave del Partido Comunista Chino: el Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino, la Asociación China de Amistad con Países Extranjeros, el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, así como las unidades en los sistemas de propaganda y el Frente Unido del Partido y los frentes vinculados a las agencias de inteligencia, en sus esfuerzos para cooptar a parlamentarios, partidos políticos, funcionarios y voces dominantes en los think tanks y los medios de comunicación en Italia.
El estudio explicó el ejercicio de influencia del Partido Comunista Chino utilizando políticos, cabilderos y consultores para ayudar a normalizar el gobierno totalitario y la expansión global del Partido Comunista Chino. En una carta conjunta publicada la semana pasada, tanto en inglés como en lituano, los miembros del Parlamento lituano expresaron su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos de China y la agresión contra los uigures, los tibetanos dentro del Tíbet, y el comportamiento agresivo hacia Hong Kong y Taiwán. Los miembros urgieron sus preocupaciones a demostrar su posición cívica y abstenerse de participar en eventos donde sean utilizados como títeres de un espectáculo dirigido por el régimen autoritario. El lunes de la semana pasada, la Kalo Noor-Sindolma del Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana felicitó al veterano parlamentario y exministro de Defensa de Japón, el honorable general Nakatani, por haber sido nombrado asesor especial en derechos humanos del primer ministro Fumio Kishida. El copresidente del Grupo Parlamentario de todos los partidos de Australia para el Tíbet, Warren Ernst, felicitó a la Kalo Noor-Sindolma por su reciente nombramiento como ministra del Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana. El sábado de la semana pasada se celebró el primer simposio sobre las figuras históricas más destacadas del Tíbet en el Sara College para Estudios Tibetanos Superiores en Dharamsala. A la conferencia organizada por el Instituto de Política del Tíbet de la Administración Central Tibetana asistieron grandes asistentes de investigadores, historiadores y escritores tibetanos. Dawa Tserin, director del Instituto de Política del Tíbet, al señalar la importancia de la conferencia, dijo que estudiar en particular la historia del Tíbet se ha vuelto cada vez más crucial para los tibetanos dada la sombría situación dentro del Tíbet, donde el opresivo gobierno chino continúa amenazando la identidad central de los tibetanos. Este jueves, la Administración Central Tibetana celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Niñas y Mujeres. Al dirigirse a los asistentes, el Sikyon Penpa Tsering dijo que el Kashag considera la prevalencia de la violencia de género en la comunidad tibetana como un asunto serio. El Sikyon dijo que dado que esta forma de violencia tiene lugar principalmente a puerta cerrada y no se discute abiertamente, evaluar el estado de prevalencia de la violencia de género se ha vuelto cada vez más desafiante. El Sikyon también mencionó la importancia de moldear nuestra forma de pensar hacia los demás y dijo que considerar y respetar todos los géneros como iguales eventualmente nos ayudará a eliminar la violencia de género. El evento contó con presentaciones y charlas sobre violencia de género a cargo de varios ponentes. La Oficina del Empoderamiento de la Mujer de la Administración Central Tibetana participa en la campaña internacional con la celebración de 16 días de activismo contra la violencia de género. A partir del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Niñas y Mujeres, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Making the students to participate in different competitions such as poetry, drawings and essay writings on the gender-based violence topic. And at the settlement level, we are partnering with the Regional Tibetan Women Association, and they are carrying out activism for the 16th day on different activity. And at college level, we are collaborating with the Dalai Lama Institute of Higher Education, and where they are screening movie related to gender-based violence, and also they are hosting flash mob dance and reels competition, and they are also having a function on the 10th December, which is marked as the Human Rights Day. On 4th December, we are having a event at the Mackler Square for 4 hours, where we have flash mob dance and we have information booth. We have a mural drawings which will be drawn on the canvas related to the issue. De acuerdo con la circular emitida el viernes pasado por la Secretaría del Kashag, el Dr. Namgyal Chödrö fue designado representante de su santidad el Dalai Lama en la oficina del Tíbet en los Estados Unidos a partir del 1 de diciembre de 2021. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.